Va a iniciar la exposición el doctor Santiago José Peral, quien es abogado doctorado en Derecho por la Universidad Nacional de Tucumán. Es auxiliar docente de la primera cátedra de Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Y entre otras cosas es autor y coautor de libros y diversas publicaciones en revistas jurídicas de renombre sobre temáticas relativas al derecho del consumidor. Doctor, le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Gabriel y a Germán por la invitación que me realizaron en el día de hoy a reemplazar o exponer en nombre de la doctora Verónica Goldman su trabajo, su ponencia. Debido a que lamentablemente ella no está presente el día de hoy, la verdad que para mí es un honor poder exponer el excelente trabajo de ella. Y obviamente voy a tratar de ser lo más abarcativo y claro posible, remitiendo obviamente en lo que yo no pueda llegar a abarcar en estos 15 minutos que se me concede la palabra al trabajo publicado en la ley en forma precedente al Congreso que hoy nos convoca. El trabajo de la doctora Goldman, como ustedes saben, es sobre tutela colectiva de las asociaciones de los consumidores, particularmente, y a modo introductorio, se hace referencia a la definición legal de este tipo de procesos que efectúa en doctrina el doctor Francisco Berbick, quien expresa que las características definitorias, de alguna manera, de este tipo de procesos son dos. La primera es que el representante que promueve este tipo de acciones judiciales no es elegido por el grupo ni por sus integrantes, sino que se autodesigna como tal. Y la segunda es que, al menos como regla, los resultados de su accionar beneficiarán, es decir, los resultados de este proceso van a beneficiar con cualidad de cosa juzgada, a todo el grupo al cual se eligió representar. En esta definición legal se observa entonces la representatividad o representación adecuada como una nota distintiva de este tipo de procesos y el carácter o efecto erga omnes de la sentencia al recaer en los mismos. Razón por la cual, o cuestión que nos da pie para analizar, como lo hace la doctora Goldman, los aspectos sobresalientes de este tipo de acciones colectivas, entre los cuales se encuentra obviamente la publicidad de la interposición de las mismas. Para llevar a cabo su análisis, el trabajo hace alusión o parte de un reciente caso jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en los autos Asociación de Consumidores del NOA, ACONOA y otro, con Sparapán y Guillermo sobre acción colectiva. En lo que respecta a la plataforma fáctica o a las circunstancias que dieron lugar a este pronunciamiento judicial, cabe hacer mención en forma breve a las mismas para que podamos luego, como lo hace la doctora Goldman, desarrollar los distintos aspectos o particularidades que presentan este tipo de procesos colectivos y que han sido, a nuestro entender, que compartimos junto con Verónica, correctamente abarcados en el fallo de la Corte Provincial mencionada. En estos autos, la Asociación de Consumidores mencionada había interpuesto una acción colectiva cuya pretensión esgrimida era el cese de una publicidad engañosa que inducía al error a los consumidores respecto de la información inserta en el envoltorio de un producto alimenticio, en concreto un alfajor de arroz, y dentro de la misma pretensión procesal se requería la aplicación de una sanción civil por daños punitivos y una publicación de una publicidad rectificatoria a los fines también disuasorios de los efectos nocivos que dicha publicidad engañosa había generado en el público consumidor. En concreto, el proveedor, persona humana demandado, había incurrido en, como dijimos, en una información errónea o inexacta en el envoltorio de su producto alimenticio, del alfajor de arroz, informando la mitad de las calorías que el mismo efectivamente presentaba. El envoltorio en concreto señalaba que la cantidad de calorías por porción, pero al dorso del mismo no se especificaba en letra muy pequeña y casi imperceptible que dicha porción se refería a medio alfajor. Ponderó la Corte Provincial de manera acertada que se trataba de un supuesto de publicidad engañosa por inducir error a los consumidores. Y no solo ello, sino que, es decir, no solamente se había infringido el deber de información, derecho fundamental y esencial de los consumidores, de raigambre constitucional, consagrado en el artículo 42 de la Constitución, el 4 de la Ley de Defensa del Consumidor y el 1100 de nuestro Código Civil, sino también otros derechos que indirectamente se habían visto afectados, la libertad de contratación del consumidor y sobre todo el derecho a la salud y a la integridad física de los mismos, toda vez que
se contempló o se ponderó que los consumidores que suelen, digamos, adquirir este tipo de productos alimenticios ponían especial énfasis o atención en la cantidad de calorías que consumían diariamente, ya sea por razones estéticas o incluso de salud. Invitamos obviamente a analizar y leer en extenso el artículo de Verónica Goldman, donde se enfatiza en el correcto diálogo de fuentes que efectuó la Corte Provincial y la integración normativa en torno a no solamente las normas consagradas en la Ley de Defensa del Consumidor que se consideraron infringidas, sino también normas de la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Lealtad Comercial vigente al momento del hecho y de incluso el Código Alimenticio, efectuando un diálogo de fuentes completamente acorde con el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, conforme invita el digesto de fondo vigente, y también el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, como todos sabemos. Se puede analizar también o comentar el fallo de la Corte en función de 3 ejes, si se quiere, que tienen que ver no solamente con el incumplimiento para con el deber de información, llevado a cabo a través de esta publicidad engañosa que configuraba una práctica comercial abusiva, que infringía diversos o avasallaba diversos derechos de los consumidores, como mencionamos recién, sino también que se ponderó la posibilidad de aplicación, o se analizó en profundidad la posibilidad de aplicación de una sanción por daños punitivos de manera autónoma, sin que efectivamente se haya podido acreditar en los autos, porque resultaba materialmente imposible, un daño material un daño patrimonial o extrapatrimonial efectivamente sufridos por el público consumidor. Sobre esta cuestión particular cabe resaltar, y comparte Verónica Goldman y yo y quien les habla, el criterio de la Corte Provincial de Tucumán de sostener que la posibilidad de aplicación de la sanción civil por daños punitivos en forma autónoma, en contra quizá o en contraposición a lo que sostienen en doctrina Irigoyen Testa, otros autores como Alejandro Chamatrópulos, que conciben que es de carácter accesoria la sanción civil, y obviamente en otras jurisdicciones el criterio es distinto. En particular consideramos acertada esa postura y lo analiza correctamente la Corte en el fallo en función de no solamente tener en cuenta la función sancionatoria del Instituto de los Daños Punitivos, sino también la función preventiva y disuasoria que con el mismo se busca o se pretende alcanzar, sobre todo teniendo en cuenta el caso concreto que se trataba de un producto alimenticio y la imposibilidad fáctica de determinar a qué número exacto de consumidores había podido llegar a alcanzar la información errónea introducida adrede por el proveedor sancionado. Y el tercer aspecto es el de la sentencia rectificatoria. Como dijimos al comienzo, la Asociación de Consumidores y el consumidor particular que instaron este proceso colectivo esgrimían dentro de su pretensión la publicación de una sentencia rectificatoria. Acá vemos en la filmina el argumento esgrimido por la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Tucumán, quien había rechazado no solamente la pretensión de sanción por daños punitivos, por no haberse acreditado un daño patrimonial efectivamente sufrido por los consumidores, sino también rechazó la sentencia rectificatoria, aludiendo a que la condena de publicación de la modificación o rectificación deviene, por un lado, inocua con respecto a los intereses de la comunidad y, por otro, excesiva y gravosa para con el demandado Sparapani, por lo que corresponde dejarla sin efecto. En este sentido, afortunadamente la Corte ponderó erróneo e infundado, es decir, no era razonablemente fundado en los términos del artículo 3 del Código Civil y Comercial la sentencia de la alzada y revocó la misma, ordenando no solamente la aplicación de una sanción civil por daños punitivos de manera autónoma, sino también la publicación de la sentencia rectificatoria a los fines preventivos y disuasorios de los efectos nocivos que esa publicidad engañosa habían ocasionado potencialmente. En particular, para resolver en ese sentido, se tuvo muy en cuenta el artículo 10 del Código Civil y Comercial, que regula, como ustedes saben, el abuso del derecho, que metodológicamente, al ser incorporado en el título preliminar, tiene una proyección sobre todo el ordenamiento jurídico, con lo cual volvemos al diálogo de fuentes y a la virtuosa integración normativa que entendemos que la Corte realizó en el caso concreto. Se consideró que esta sentencia rectificatoria de alguna manera es una herramienta con la que cuenta el juez para poder retrotraer la situación al estado de hecho anterior y efectivamente, de alguna manera, imponer o aplicar una indemnización al sujeto que abusó del derecho en el caso concreto. El abuso del derecho en el caso concreto estaba, digamos, de alguna manera exteriorizado en el ejercicio abusivo, valga la redundancia, de la libertad de expresión de ese proveedor, canalizada a través de esa publicidad engañosa introducida en el envoltorio del producto alimenticio.
En cuanto a la normativa, bueno, ahí en la filmina se menciona, yo aludí recién al abuso del derecho, pero obviamente en el caso concreto se tuvieron en cuenta la Ley de Defensa del Consumidor, las normas que regulan la tutela preventiva de daños en el Código Civil, el artículo 1710 y concordantes, y las normas que regulan una especie de acción específica de tutela preventiva en torno a la publicidad, que son las del 1102 y concordantes. También se menciona o se hace alusión a una ley provincial en el marco de la provincia de Tucumán, la 8365, que regula la sanción de contrapublicidad para los infractores a través de prácticas engañosas o abusivas. En lo que respecta a los daños punitivos en las acciones de clase, como lo mencionamos, el fallo de la Corte, que es compartido el criterio por la doctora Goldman, sostiene y reivindica la posibilidad de aplicación autónoma de sanción civil por daños punitivos que ya venía siendo sostenida por el máximo tribunal provincial desde el año 2017 en los autos Ávila con Telecom y otros más. Bueno, como le dijimos, en esta filmina también se vuelve a desarrollar que la posibilidad de aplicar la sanción por daños punitivos independientemente de un daño material o extrapatrimonial efectivamente acreditado en el proceso. En cuanto a los argumentos de los que se valió el fallo de la Corte para sostener lo que mencionábamos, se señaló lo siguiente, que la fábrica de alfajores informó de manera poco clara, confusa y tendenciosa con el fin de inducir a error al consumidor para que compre el producto. Esa conducta se estimó intencional y temeraria y por lo tanto merecía ser sancionada. A la hora de hacer alusión a las normas de la Ley de Defensa de la Competencia, se consideró también que con esa conducta ilícita había obtenido ventajas económicas comparativas respecto a otros proveedores de productos similares en el mercado. A su vez, señaló la Corte Provincial que tal como se encuentra regulada la figura del daño punitivo en el derecho vigente, en el artículo 52 bis de la Ley 24240, no surge literalmente la imposibilidad de aplicar de manera autónoma y sin necesidad de estar anclado accesoriamente a un reclamo resarcitorio esta figura de los daños punitivos. En lo que respecta al beneficio de justicia gratuita, siguiendo con el análisis de las características particulares de los procesos colectivos que efectúa la doctora Goldman en su trabajo, no nos vamos a explayar demasiado porque el doctor Krieger va a hablar seguramente en mayor profundidad sobre este tema, pero en forma breve haremos alusión a que del artículo 55 de la Ley de Defensa del Consumidor surge que las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita. Y al respecto existen dos corrientes doctrinarias a la hora de interpretar los alcances de ese beneficio. La tesis restrictiva, que sostiene que solamente alcanza a lo que tiene que ver con el pago de tasa de justicia y no al resto de los eventuales costas procesales generadas por el litigio. Y la tesis amplia, que es la compartida por la Corte Provincial, la Corte de Tucumán y también a nivel nacional, que establece o asimila la figura del beneficio de justicia gratuita con el beneficio de litigar sin gasto, lo que implica que abarque también las costas del proceso. Así se sostuvo, como dijimos, haríamos mención brevemente, en ADUC y otros con AISA, Sociedad Anónima, reciente fallo del 14 de octubre de este año por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, ahí están brevemente señalados los considerandos. No nos vamos a extender porque es algo propio que del tema que va a profundizar seguramente en su exposición el doctor Krieger, como lo dijimos. Y sí queríamos hacer alusión, como lo señala acá en su filmina la doctora Goldman, al fallo de la Corte Provincial de Tucumán, Asociación de Consumidores del NOA, con Garbarino, donde se resolvió en este sentido, es decir, en el de hacer extensivo el beneficio de justicia gratuita a las costas judiciales, eximiéndolas de su pago a la Asociación de Defensa de los Consumidores. Es particularmente interesante el análisis que realiza Vero respecto de las herramientas con las que cuesta la justicia para dar a conocer la existencia de estos procesos colectivos, teniendo en cuenta, como dijimos, de los alcances o efectos erga omnes de las sentencias a recaer en los mismos. Al respecto, hace alusión a la acordada 32/2014, que crea el registro público de acciones colectivas, cuyo objetivo obviamente es evitar la multiplicación de los procesos colectivos que tengan el mismo objeto a nivel nacional, es decir, que se puedan haber interpuesto demandas con un objeto similar a lo largo y ancho de nuestro país. Y el segundo objetivo es asegurar los efectos expansivos que produce la sentencia definitiva en este tipo de procesos, darle la posibilidad a los consumidores que individualmente decidan si quieren o no ser alcanzados por tales efectos, teniendo en cuenta, como dijimos al comienzo, que se trata de procesos que son instados sin haberse requerido previamente la conformidad de los sujetos
cuyos derechos se encuentran involucrados en los mismos. Particularmente hace hincapié en esta cuestión Vero debido a que, como trabaja activamente en el marco de ACONOA, es decir, de la Asociación de Consumidores del NOA, junto al doctor Germán Müller, me transmitía, me compartió que habitualmente las asociaciones de consumidores no cuentan con los medios o recursos suficientes como para poder hacerse cargo de llevar adelante la publicidad de los procesos colectivos que llevan adelante. Razón por la cual la jurisprudencia a nivel local y nacional ha adoptado distintos criterios a los fines de cumplir con esa finalidad de publicitar la existencia de estos procesos, entre los cuales se menciona la colocación de una publicación en la página web de la asociación y la del proveedor por un determinado tiempo, el envío de mails a los consumidores en los casos en que existe una base de datos con información fehaciente sobre esas cuentas de correo electrónico, la publicación destacada en páginas de internet masivas o la difusión televisiva en canales de noticias. En particular, en los autos ACONOA con NIUMA, de la excelentísima Cámara Civil y Comercial Común de Tucumán, en el año 2016 ordenó, por ejemplo, la publicación de la existencia del proceso en la página oficial del Poder Judicial de Tucumán para dar, a través de dicho medio, conocimiento o estado público a la cuestión. Sin embargo, la diversidad de criterios en torno a este tipo de cuestiones o cuestiones salientes respecto de los procesos colectivos es lo que lleva a la autora de este trabajo, la doctora Goldman, y a la doctrina en general a sostener que existe una pluralidad de opiniones que genera de alguna manera incertidumbre o inseguridad jurídica a la hora de determinar cómo se interpretan y aplican las normas jurídicas que regulan los procesos de consumo a nivel nacional, con lo cual llega a la conclusión, como lo hace la mayoría de la doctrina, de que es necesario e imperioso culminar o dar fin a la mora legislativa que existe en torno a la regulación de los procesos colectivos. Agradezco los minutos, espero haber sido lo más claro y suficiente posible, teniendo en cuenta que me tocó reemplazar a Vero, quien seguramente lo hubiera hecho mucho mejor, pero bueno, para mí ha sido un gusto poder exponer sus ideas y transmitírselas a ustedes. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peral. Previo a la presentación del doctor Federico Ossola, vamos a ceder la palabra al doctor Gabriel Stiglitz, director académico del colegio. Como anfitrión y estando ya promediando el evento, sentí la necesidad de expresar una breve reflexión que tiene que ver con satisfacciones que yo sé que son compartidas, no solo por los que estamos aquí presentes, sino también por los comentarios que voy leyendo de los colegas que nos honran participando desde el canal de YouTube. Y sabíamos y vemos que todos los disertantes fueron, son y serán brillantes en este evento, pero quiero poner el acento en la circunstancia de la juventud, no solo de quienes están coordinando desde el Instituto de Derecho del Consumidor de este Colegio de la Abogacía de La Plata, sino también que terminamos de tener la disertación de un tucumano de 31 años y una marplatense de 28, brillantes como todos, y que expusieron como si tuvieran 40 años de experiencia cada uno. Entonces quiero cerrar esta reflexión felicitando a ellos, pero sobre todo al Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, Carlos, Sandra, Seba, por elegir siempre a los brillantes, por fomentar siempre a los jóvenes, por la perspectiva federal y también por la paridad de género. Muchas gracias. Muy bien, vamos a darle entonces continuidad al panel D, en este caso presentando al doctor Federico Ossola, quien va a hablar sobre procesos colectivos en el proyecto de código. El doctor es profesor de obligaciones en la Universidad Nacional de Córdoba, es vocal de Cámara en Córdoba, es autor de libros y artículos sobre derecho privado del consumidor e integró la comisión que elaboró el anteproyecto de Código de Defensa del Consumidor. Doctor, le cedemos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. En 1923 sale la primera edición de la obra de Salvat. Y él, uno que le gusta el derecho a las obligaciones, vamos a ver obligaciones solidarias, y siempre se repitió en las sucesivas ediciones lo mismo. Decía Salvat, de ordinario las obligaciones vinculan a un acreedor y un deudor. A veces hay más de un acreedor o un deudor en alguno de los polos. Eso se invirtió hoy.
O sea, tenemos dos modelos obligacionales. Un modelo obligacional individual, Juan y Pedro, que es con el que todos hemos crecido y nos han educado, y un nuevo modelo obligacional, que es el de la obligación plural, de la pluralidad obligacional. El Código de Vélez se construyó sobre la base del Código francés, sobre el modelo de la obligación de sujetos plurales, pero teniendo en cuenta la regla de solamente la unidad de sujetos, un solo acreedor y un solo deudor. El Código Civil y Comercial replica el modelo del Código de Vélez, pero ya el Código Italiano del 42 había establecido la regla de la solidaridad y la excepción de la mancomunación simple en el caso de pluralidad subjetiva. Esto me lleva de la mano al porqué de las acciones colectivas, porque en definitiva estamos frente a un nuevo modelo de relación jurídica, diferente al modelo tradicional con el que todos tenemos el chip puesto, sobre todo en materia obligacional, pero acá estamos hablando de créditos, o sea, de obligaciones y deberes jurídicos obligacionales o no obligacionales, pero que se resuelven por las reglas de las obligaciones, donde las reglas tradicionales son insuficientes. Y ya que seguimos con las obligaciones, vamos a hablar de la mora del legislador argentino, que fue puesto, vieron que un sujeto entra en mora una sola vez, no puede entrar en mora varias veces, ¿no es cierto? ¿Cuándo entró en mora el legislador argentino con las acciones colectivas? En el año 94, con la sanción de la reforma constitucional, a partir del artículo 42 y el 43. En el año 2009 hubo una nueva intimación que tal vez suspendió la prescripción o no, no sé, con Alavi. 2 meses después de Alavi hubo una nueva intimación con la ley 24240 y la aparición de las acciones colectivas con la 26361. 4 años después o 5 hubo una nueva intimación con la primera acordada de la Corte, que Verónica recién citaba. Luego una nueva intimación con la segunda acordada de la Corte. Una nueva intimación en el anteproyecto, que fue frustrado. Y seguimos hoy sin una ley general de acciones colectivas en Argentina, lo cual trae problemas enormes. Y se está produciendo, yo me acuerdo cuando estudiaba Derechos Reales, que hablaba Bielsa de la feliz anomalía institucional con el tema de los registros, ¿se acuerdan? Que habían surgido en las leyes provinciales hasta que en la 17801 aparecieron los registros con el 2505. Acá está pasando algo similar. Las provincias ya están legislando, y la CABA, sobre acciones colectivas, porque el legislador nacional no lo hace. Y es tan imperiosa la necesidad que ha empezado las acciones colectivas a tener regulación en algunas provincias ya, particularmente con la ley que se ha sancionado este año en la ciudad de Buenos Aires, y estamos forzando necesariamente al legislador nacional a tener definitivamente que pronunciarse. En todo ese marco se encastra el proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que creo yo que en los últimos años, luego del Código Civil y Comercial, debe ser el proyecto de ley más discutido, más analizado, con más incorporaciones y con más modificaciones. O sea, la discusión se ha democratizado tanto en el proyecto que verdaderamente no es el producto de la comisión que lo elaboró, es un producto de todos. Tiene varias versiones en el Congreso, y aparte el proyecto no nació de un repollo. ¿Por qué? Porque el anteproyecto del año 2018, que se terminó de hacer en este Colegio de Abogados en el año 2018, a fines de 2018, reconoce todo el bagaje anterior, y concretamente en materia de acciones colectivas, sentencias de la Corte, Alavi, los antecedentes del Código Civil y Comercial que fueron abortados, digamos, el Código Modelo de Procesos Colectivos de Latinoamérica, el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, las reglas de las class actions, y el proyecto también de procesos colectivos que tenía Estado parlamentario. O sea, ¿qué es lo que se buscó en el anteproyecto? Que luego se plasma en el proyecto y fundamentalmente los dos proyectos, el 3143 y el 5156, que coinciden casi en un 90%, busca regular las acciones colectivas exclusivamente en el ámbito de las relaciones de consumo, pero con una regulación que tenga, como decía Gonzalo esta mañana, una economía normativa y una flexibilidad tal que se pueda adaptar a una ley general que evidentemente es necesaria sobre procesos colectivos. Y hay algo que cuando salió la ley, la 6407 de CABA, uno empezó a leerla y cuando vi procesos colectivos digo, nuevamente el proyecto del Código de Defensa del Consumidor se plasma en una norma que ya tiene rango legal. ¿Por qué digo nuevamente? Porque el artículo 5 ya se plasmó en la resolución del Mercosur. O sea, el proyecto de Código de Defensa de los Consumidores parcialmente se va plasmando en leyes
Con lo cual, en definitiva, se está hasta facilitando, se está, primero, poniendo en evidencia la necesidad de su aprobación y, en segundo lugar, facilitando también su aprobación, porque las normas que se van dictando mantienen una mediana coherencia, salvo cuestiones de detalle, y que es natural que así sea, lo cual permite incluso con mayor facilidad que eventualmente el proyecto, cuando se transforme en ley, no tenga un ingreso traumático al sistema legislativo argentino, sino todo lo contrario, sea en definitiva la síntesis que permita, como decía Gonzalo hoy, aglutinar y ser el nuevo punto de inflexión a partir del cual construir el derecho del consumidor hacia adelante. La gran pregunta en materia de procesos colectivos, ¿hace falta o no una ley general que abarque todo? Porque hay una gran discusión, sobre todo entre los especialistas, yo no lo soy. Y yo creo que hace falta una ley general, pero no es lo mismo particularmente un proceso colectivo de ambiente y de consumo, sin perjuicio de que hay un punto de confluencia muy importante entre ambas materias. Y lo que hace el proyecto, en cualquiera de sus dos versiones, porque las diferencias entre los dos son de detalle, es regular lo que es específico a las relaciones de consumo. Quedan muchas cuestiones pendientes, si se quiere, en el proyecto, sobre la base de considerar la totalidad del fenómeno de las acciones colectivas, pero precisamente esto es a propósito. No se ha pretendido agotar en el proyecto todas las cuestiones procesales y todas las aristas de las acciones colectivas, sino establecer únicamente lineamientos generales específicos en materia de consumo, con miras tendientes precisamente a un diálogo de fuentes con una norma general que el legislador nacional tendría que sancionar y que no lo está haciendo. Voy a tratar simplemente 2 o 3 temas en los que hay alguna pequeña diferencia entre los dos proyectos, eran el 3143 y el 5156, siempre se mezclan un poquito los números, pero que en definitiva demuestran, creo que lo que ponen en evidencia es esto, la discusión que ha existido sobre estos temas, que no ha sido un cuerpo normativo el proyecto, que no podía ser tocado, que no podía ser modificado, que no podía ser discutido, donde necesariamente hacían falta otras miradas y que han quedado plasmadas en normas, e incluso la ley hoy que rige en Cava, que tiene hasta un par de cosas muy originales que no están ni en el anteproyecto ni en ninguno de los proyectos que está ahora en el Poder Legislativo de la Nación, lo cual, insisto, creo que es la prueba más contundente de que cuando el código sea sancionado, Dios quiera que sea así, va a ser un producto de toda la comunidad. En primer lugar, el tema de la legitimación activa, ¿no? Tan controvertido. Pareciera ser que con Verónica hubiéramos hablado, porque ella dice, hace falta una legislación, vieron la última Filmina, qué antigüedad, eso denota todo. Hace falta una legislación que en definitiva defina algunas situaciones, bueno, justo ingreso yo hablando del proyecto, ¿no? Pareciera que hubiéramos hablado y no lo habíamos hecho. Con la legitimación activa, que es un tema hiper controvertido, lo que se hizo en el proyecto, en el originario del 3143, que responde a la letra del anteproyecto, fue distinguir la legitimación activa de los derechos individuales homogéneos de los derechos colectivos y difusos, ¿no es cierto? Limitando un poco la legitimación activa en los derechos individuales homogéneos al afectado que demuestra interés razonable, al defensor del pueblo y de las asociaciones, y en los colectivos propiamente dichos, además de estos legitimados activos, al Ministerio Público y las autoridades de aplicación, o sea, una legitimación un poco más amplia. Esto es objeto de discusión y en el proyecto 5156, en el artículo 165, se agrega al Ministerio Público en los derechos individuales homogéneos. Algo que yo particularmente no comparto, pero que tampoco es una cuestión ni de vida o muerte y creo que va a modificar mucho las cosas. El Código de Cava, que insisto, ha transformado en ley gran parte de las normas en materia de acciones colectivas existentes en el proyecto, vuelve al texto originario del 3143 y hace esta distinción que es sutil, pero que responde también, creo yo, a la naturaleza de las diversas situaciones jurídicas que presentan los derechos individuales homogéneos en comparación con los derechos colectivos o los intereses difusos. Un segundo tema es el objeto. El 175 del proyecto, por acá lo tengo, dice, objeto del proceso de consumo. El objeto del proceso colectivo de consumo, por supuesto, es la prevención con el fin de evitar la afectación de los derechos de incidencia colectiva
o la continuidad de la futura afectación, la reparación de daños ya producidos y la restitución de sumas percibidas sin derecho por los proveedores, que se pueden acumular estas pretensiones en un mismo proceso. En el proyecto 5156, lo que se agrega en el objeto es, además de eso, en un inciso 4, artículo 169, cualquier otra pretensión tendiente a proteger derechos o intereses de los consumidores. Este es un tema discutible también. ¿Qué es lo que sucede? Plantea autorizadísima doctrina que, bueno, a ver, una eventual acción de nulidad, una acción declarativa de inconstitucionalidad, tal vez no quedaría dentro de la prevención, la reparación y la restitución, que sería en definitiva el objeto previsto en el proyecto originario. Yo a esto respondería, sí, en la prevención, porque el artículo 1710 tiene una plasticidad tal que evidentemente una acción de nulidad está dentro del marco de la prevención y podría ser invocado dentro del inciso primero. De todas maneras, no me parece mal agregar cualquier otra pretensión, porque en definitiva, en tanto y en cuanto exista el derecho individual homogéneo amenazado o lesionado, o el derecho colectivo propiamente dicho, amenazado o lesionado, y es bueno también visibilizar por ahí, es como siempre dice mi amigo Rodolfo González Zavala, qué bueno que esté la responsabilidad objetiva de los accidentes de tránsito. Así ya no discutimos más entre el 1109 y el 1113, el Código Nuevo, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor está bueno visibilizarlo también. Está bueno visibilizarlo porque, en definitiva, cualquier otra pretensión que, en definitiva, como dice, tendiente a proteger los derechos o intereses de los consumidores, en tanto y en cuanto se verifiquen los demás requisitos de las acciones colectivas, no veo razón para negarlo. Un tema que no está regulado. Bueno, y el Código de Cava vuelve también el proyecto al... Nunca recuerdo el nombre, el número, el 43. Perdón. Una cuestión que no está regulada es la de la competencia, que es el gran problema. Y eso tiene que ser objeto de una ley nacional. Lo voy a citar a Rodolfo nuevamente, que es un eximio procesalista. ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI Argentina siga teniendo 20 y pico de códigos procesales? Bueno, hay una cuestión cultural, una cuestión histórica, una tradición que tal vez sea muy difícil de erradicar. Pero en materia de acciones colectivas hace falta una ley única para todo el país. O sea, una discusión madura, particularmente en el Senado, en donde en definitiva todos nos pongamos de acuerdo, y todas las provincias también, y todas las provincias adhieran, para tener una única ley general de acciones colectivas que define cuestiones tan delicadas como la de la competencia, como la eventual acumulación de acciones, como la de la prevención. Porque ahora, y lo hemos visto en el panel anterior, ya las distancias, y el doctor Santarelli lo dijo, ya las distancias no existen más, esto de ir a comprar al mercadito que tengo cerca porque era el único. Las distancias físicas no existen más. Entonces ahora podemos contratar desde cualquier lugar, con otra persona en cualquier lugar. Está bien, alguien me contestará, bueno, ahora la virtualidad que se ha instalado en materia de litigios permite acercar muchos más, evita viajes. Sí, pero va a haber cuestiones de competencia. Entonces, las leyes provinciales lo único que están haciendo es regular, obviamente, acciones colectivas dentro de su marco de competencia, si se quiere, provincial, y se van a generar problemas incluso interjurisdiccionales. Esto evidentemente no está ni en el Código, ni en la ley de Cava, por supuesto. Tiene que ser regulado por una ley general y, bueno, esperamos que así sea. Otro tema, la notificación pública, que es algo clave y que se vincula con el deber de informar. El deber de informar subyace en todo el deber de informar, ¿no? Es algo que siempre está y que a veces hablamos de él sin hablar conscientemente, porque en definitiva el deber de informar reposa sobre el proceso de comunicación de las personas. Todo es comunicación. El proceso judicial es una comunicación en sí misma. Ahora cambió el paradigma de la comunicación dentro del proceso con la virtualidad y el expediente electrónico que está en todos lados. El proceso judicial es un ámbito donde las partes le dicen al juez, el juez les dice a las partes, el perito le dice al juez, los testigos le dicen a las partes y al juez. Y ahora cambió la manera de encontrarnos, cambió la manera de mirarnos, cambió la manera de presentar los escritos, cambió la manera de comunicarnos. Y esto, evidentemente, y es toda una movida que viene desde hace mucho tiempo, se tiene que reflejar también precisamente en la comunicación de la iniciación del proceso colectivo, que algo estaba en la presentación de Verónica, donde el proyecto prevé
medios razonables para alcanzar la comunicación, en tanto que el proyecto 51-56 es muchísimo más explícito, porque en el artículo 171, si mal no recuerdo, además de decir, de garantizar el principio de razonabilidad de acuerdo a las circunstancias del caso, el grupo afectado, y de decir que además a tal fin los medios tradicionales podrán disponerse de otros modos tales como electrónico, publicación, etcétera, etcétera, se adentra un poco más ya en el modo de cumplimiento de esta necesidad, que eso no está en el proyecto originario, y dice, la notificación debe utilizar lenguaje claro y accesible a los consumidores, en especial a los consumidores hipervulnerables, y debe contener al menos la siguiente información: la naturaleza de la acción, la definición de la clase certificada, la pretensión a objeto del proceso colectivo, la posibilidad de ejercer su derecho a no ser alcanzados por los efectos de la sentencia, indicando concretamente modos, plazos y lugar para expresar su voluntad. Después viene el opt-out. Si bien estas normas tienen un cierto cariz reglamentario, está bien que estén en la ley general. O sea, este agregado permite incluso potenciar la necesidad de lograr, el efectivo conocimiento, de eso se trata. O sea, se trata de lograr un proceso de comunicación exitoso donde la información no solamente llegue al receptor, sino que el receptor la pueda decodificar, porque ahí es donde el proceso de comunicación, fenomenológicamente hablando, se cumple. Entonces, ahí cumplido se puede llegar. Una norma discutible que ha tenido algunas críticas y que es objeto por ahí de alguna revisión es el tema de que quien inicia la acción debe acreditar que cuenta con los medios para notificar, que era lo que decía recién Verónica, que había tratado el fallo de la Corte tucumana. No está en el 51-56, en el proyecto 51-56. Es una cuestión discutible. Gracias a Dios ahora ya, con esta hipervirtualidad que tenemos, claro, el código de Cava vuelve al proyecto originario. Bueno, pero son cuestiones que eventualmente, si se sanciona el código, podrán eventualmente adaptarse y tampoco va a ser tan traumático el ingreso. Para finalizar con la transacción, la regulación de la transacción, que es prácticamente idéntica, reposa, porque claro, el tema de la transacción en los procesos colectivos es una cuestión delicada, porque eso supone negociaciones previas. Y como ahora, lamentablemente, el legislador, yo siempre le digo a mis alumnos en obligaciones, pongan el código en Word o en PDF, pongan control V o control F, pongan buena fe y aprieten el Enter y se les va a parar el cursor cada 5 o 6 artículos, porque buena fe, buena fe, buena fe, buena fe. ¿Qué ha hecho el legislador estos últimos años? A los gritos nos está pidiendo que actuemos con buena fe, que actuemos con transparencia. Se ve que es un problema constitutivo que tenemos, porque incluso, si bien está el artículo 9, que bastaría el artículo 9 del Código, que es un artículo hermoso, el 9 y el 10, en el 729 de materia de obligaciones, deudor y acreedor deben actuar de buena fe, y la buena fe aparece en todos lados. Entonces el tema está en esto, el contrato también, en la parte general de los contratos. Pero no está el 9, no, pero insistamos. Y si estamos así, se lee de buena fe, se lee de buena fe. Bueno, en la transacción el principio de transparencia. El principio de transparencia es clave, porque todos sabemos que puede haber espíritus débiles que pueden ceder a ciertas tentaciones. Entonces, precisamente el proyecto originario, y también, por supuesto, todo lo que nos han seguido, y el mismo Código de la Cava, potencian el principio de transparencia en la transacción. Primero, con una vista al Ministerio Público, si no es parte. Y en segundo lugar, con la posibilidad de celebrar audiencias públicas. Y el Código de la Cava agrega algo que está buenísimo. Se deben pactar los honorarios de los abogados y también publicitarse y en la notificación de la transacción indicarse cuáles han sido. Puede haber algún reparo, entre comillas, sobre cuestiones de secreto profesional, no de secreto profesional, pero en definitiva, pero bueno, vas a llegar a una transacción, principio de transparencia, y es algo muy positivo porque esto también va a potenciar la transacción. Acá lo que no se quiere no es que una parte gane un pleito, acá lo que estamos buscando es evitar que el consumidor sufra daños. Entonces, me parece muy interesante esa norma que es original del Código de Cava, y que por supuesto sería muy bueno que esté incorporada, obviamente, cuando, comience ya a tratarse seriamente el Código de Defensa del Consumidor. Para terminar, este proceso evolutivo me hace acordar del proyecto, no solamente en acciones colectivas, sino en todo lo que viene siendo objeto de tratamiento. En la canción esta de este grupo de Liverpool que me gusta tanto, El largo y sinuoso camino. ¿No, Carlos? El largo y sinuoso camino.
Sí es un camino empedrado, pero creo que está bueno también transitarlo, porque esto ha permitido que el proyecto originario sea enormemente enriquecido, aún hasta por las voces más críticas, donde en definitiva quienes han intervenido luego, ¿no es cierto?, retocando el proyecto ya en sus diversas versiones dentro del Congreso de la Nación, se han hecho eco de muchas de las críticas en el sentido de decir, bueno, a ver, ajustemos esto, mejoremos esto, y por eso creo que en definitiva, y en materia de acciones colectivas, insisto, ¿no?, me parece que definitivamente tendría que haber una ley general, y creo que el legislador, diríamos los cordobeses, ya está en remora, o sea, es una figura nueva, la mora y la remora, porque han sido tantas las intimaciones que desde los otros dos poderes, en definitiva, se le ha efectuado al Poder Legislativo, y las acordadas de la Corte son terminantes, y han pasado ya 6, 7 años, y le han dicho, no tenemos ley, tenemos nosotros en los hechos que regular esto porque no hay ley, o sea, a los gritos estamos pidiendo una ley general de acciones colectivas, que evidentemente a esta altura del avance y por esta feliz anomalía institucional en el sentido de que las provincias están regulando porque el legislador nacional se ve que tiene algunas otras prioridades y no algo tan importante como esto, están tomando también como faro el proyecto, y eso, insisto, va a facilitar que cuando el proyecto sea ley, su ingreso al sistema legal argentino no sea traumático, sino sea en definitiva una suerte de punto de inflexión que cierre todo un proceso que va a dar lugar luego para adelante a algo que esperamos que sea mejor. Muchísimas gracias. Dale. Vamos a pasar a presentar al doctor Hernando Lau, quien nos va a hablar sobre la intervención del Ministerio Público Fiscal en procesos colectivos de consumo. El doctor Hernando Lau es abogado recibido por la Universidad Nacional de La Plata, es secretario de Fiscalía de Ejecución Penal de La Plata y es subdirector académico del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de la Abogacía de La Plata. Hernán. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias, Gabriel, por confiar en mí, por ponerme expositor acá junto a esta gente que tanto conoce del tema. Espero estar a la altura de las circunstancias. Mi tema quizás sale un poco de las cuestiones sustanciales, ¿sí? Aborda más la cuestión de intervención del Ministerio Público, que es el lugar en donde yo desempeño mis tareas. En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público es un organismo intrapoder, está dentro de la órbita de la Corte, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, ¿sí? El Ministerio Público está conformado, o digamos como cabeza del Ministerio Público, hay una Procuración General, y después hay Ministerios Públicos de la Defensa, Ministerio Público Pupilar y Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? El Ministerio Público Fiscal es el Ministerio Público del que hablamos en materia de derecho del consumidor, ¿sí? Que en rigor es el fiscal de ley en todo tipo de procesos, ¿sí? Es el fiscal de la ley en general. En materia penal es donde tiene su mayor conocimiento o que comúnmente más se lo conoce, porque es quien lleva adelante el proceso penal, pero bueno, en materia de intereses sociales, de intereses generales, de orden público, es también el fiscal de ley. Voy a pasar unas... Esto es el armado del ministerio, qué es lo que hace cada una de las partes del ministerio, y algo que siempre digo para que la gente no se confunda, muchas veces vinculan al Ministerio Público Fiscal o lo relacionan con el fiscal de Estado, y no es el fiscal de Estado, son dos organismos totalmente distintos. Uno está dentro de la órbita de la Corte, como bien dije hoy, y otro defiende los intereses patrimoniales de la provincia. El Ministerio Público Fiscal tiene diferentes
cabezas, de acuerdo al estamento por ante el que tenga que intervenirse, ¿sí? En materia no penal, dictaminan todos aquellos supuestos que están previstos, ¿no? En materia civil, comercial, de justicia de paz y de familia, en donde se manifieste alguna cuestión de interés público o gravedad institucional o deban requerirse medidas para la defensa de estos intereses. Obviamente que también interviene cuando la ley expresamente establece que debe intervenir, como pasa actualmente en el marco de la ley 24240 en Provincia de Buenos Aires, en la ley 13133. Ahora, ¿qué es esto del orden público? Uno dice orden público nunca está bien definido. De hecho, es bastante amplia la definición de orden público, pero lo que podríamos decir que es el conjunto de principios fundamentales, estos que la sociedad considera estrechamente vinculados a su existencia y a la conservación de su organización. Acá hay intereses que son superiores a los intereses individuales, son intereses ante lo cual la libertad de los particulares ya no es absoluta, debe detenerse este principio de conjuntos superiores que no puede quedar relegado por el arbitrio de los individuos, porque se encuentra justamente en juego intereses de mayor jerarquía que los de cada individuo. Los derechos de los particulares, en estos casos, cuando hay un interés público u orden público comprometido, deben ceder ante esas circunstancias. En el marco de los derechos del consumidor, que merecieron una especial atención por parte del Estado, el Ministerio Público Fiscal lo que trata de hacer justamente es dar lugar a esta, o mejor dicho, cumplir con esta manda del artículo 42 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que las autoridades proveerán a la protección de los derechos. En rigor no es que a través del Ministerio Público Fiscal se van a proteger los derechos solamente, o mejor dicho, no solamente a través del Ministerio Público Fiscal, sino que va a coadyuvar al resto de los agentes involucrados para que todos estos derechos estén debidamente protegidos. La idea, entiendo, que fue a partir de la implosión de la economía capitalista, de lo que quiero aclarar que, esto es un paréntesis en la disertación, considero que las empresas deben estar, tienen que existir, tienen que estar debidamente reguladas, claramente, porque hice este paréntesis porque me refiero al salvajismo de las empresas, pero es en el buen sentido, digo, el impacto que tuvo esto en los derechos en general y en los contratos en particular y en los contratos en los que estaban involucrados los intereses de los consumidores. Las reglas estas de la buena fe, la autonomía de voluntad, el equilibrio entre las partes, todo esto se fue rompiendo, se fue quebrantando, entonces lo que se necesitó es poner un límite, un balanceo a esta situación de asimetría que en general se daba o se sigue dando entre grandes empresas y simples usuarios. Y acá quiero hacer una mención al tema, creo que en algún trabajo Gabriel había tocado, por qué no se incorporaba la figura del consumidor empresario dentro de las relaciones que tenían que ser amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor. A modo personal, comparto la idea, ¿sí? que hay que excluirlos porque se pierde esta idea, valga la redundancia, de protección a la parte débil de la relación, en líneas generales. Los artículos de la Constitución Nacional que protegen, dan una especial atención, una especial tutela a los derechos de los consumidores, ¿sí? Yo quiero ahora entrar ya directamente en uno de los proyectos de código que me interesa particularmente destacar y celebrar la incorporación de principios que la jurisprudencia ya venía tocando, venía avanzando, hoy están plasmados en algunos de los proyectos, ¿sí? Y particularmente uno que está contenido en el artículo 5, uno de los proyectos es el de progresividad y no regresión.
Destaqué este en particular porque después, más adelante, casi al final, en un ratito, voy a dar mi opinión acerca de la diferenciación que recién el doctor Osola hablaba de la incorporación o no del Ministerio Público Fiscal en la legitimación activa en los casos de defensa de los intereses individuales homogéneos. Bueno, decíamos que la razón era de mantener el equilibrio. El agente fiscal interviene en esta situación en particular, en la Ley de Defensa del Consumidor, porque tiene una legitimación plena, ¿sí? Esta legitimación plena también va de la mano con esto que hablábamos recién de principio de regresión, de progresividad y no regresión. O sea, más adelanto, si tiene una legitimación plena, si actúa en plena defensa de los intereses de la sociedad, me parece un contrasentido que no tenga una legitimación plena para accionar en cualquier circunstancia, siempre y cuando, claro está, que esté involucrada la cuestión de orden público o haya que llevar adelante acciones en defensa de los intereses de la sociedad. En Provincia de Buenos Aires, el artículo 29 de la Ley 14.442 es el que le otorga precisas facultades al agente fiscal en el inciso 4 al establecer que en qué materias va a intervenir, ¿sí? Y expresamente también dice que va a dictaminar en aquellos supuestos previstos por las leyes, caso del anteproyecto o de los anteproyectos, caso de la Ley 22.4.240, ¿sí? Y después también cuando se manifestare afectación al interés público con gravedad institucional, ¿sí? Y aquí es donde puede requerir cualquier tipo de medida en defensa del orden público. Entiendo, con humildad, que el Ministerio Público no tiene un techo, digamos, de requerimientos, no hay un estamento en el que le digan hasta acá no. Lógicamente, por la propia estructura del Ministerio Público, las fiscalías de instancia son las que intervienen ante los organismos de instancia, las fiscalías de cámara las que intervienen ante los organismos, ante las cámaras, ¿sí? Y la Procuración es la que interviene ante la Corte. Bueno, el artículo 165 de uno de los proyectos habla que en las acciones judiciales promovidas por consumidores en razón de un derecho de interés individual o en contra de ellos, esto también es algo loable, ¿sí? Si bien hasta el momento nosotros, por lo menos en el Departamento Judicial de La Plata, interveníamos siempre que haya un consumidor en cualquiera, ¿sí?, de los lugares en los que existiera afectación, ¿sí?, demandado o demandante. Ahora, expresamente, uno de los textos incorpora esta figura, ¿sí?, de que en las acciones va a actuar el Ministerio Público Fiscal siempre, ya sea cuando demande o ya sea cuando sea demandado. Y da una serie de pautas también de procedimiento en cuanto a la posibilidad de requerir medidas de prueba, recurrir. Volvemos a lo que decía hoy, siempre que haya interés público comprometido, no hay ninguna circunstancia que impida que el Ministerio Público Fiscal avance. Y algo que la jurisprudencia ya había tocado y hoy está expresamente plasmado en el texto de uno de los proyectos es qué es lo que ocurre con la falta de intervención. La falta de intervención, dicen que implicará o importará la nulidad del proceso, si es pedida, ¿sí?, salvo ratificación. Ratificación que yo me permito llamarla una convalidación de actos, y que es lo que de ordinario se sigue haciendo hoy, teniendo en consideración el avance de muchos de los juicios, a casi 30 años, ¿no?, de la sanción de la Ley 24.240, hay muchísimos juicios que han transitado hasta sus últimas etapas sin intervención fiscal. Nos parece, salvo que evidentes razones justifiquen solicitar la nulidad de un juicio, nos parece que no corresponde que lo hagamos, y lo que sí se hace es un test de consumo, una intervención, un raconto
una rápida mirada de las actuaciones y una convalidación para que sigan los autos a sentencia o en el estado que se encuentren. Pero bueno, es loable esta incorporación también de qué es lo que ocurre cuando no se da debida intervención al Ministerio Público Fiscal. Yendo al caso que tocaba el doctor Osola, me parece importante recalcar que el Ministerio Público debería tener limitación. Esto trae un problema, adelanto, ¿sí? Pero me parece que el límite de la legitimación solo para los casos de los derechos de incidencia colectiva de tipo difusos, excluyendo a los otros, va en contra de este principio de no regresión, ¿sí? Pero genera un problema que tiene que ver con una cuestión estructural. No se ha dado, por lo menos yo no conozco en Provincia de Buenos Aires, que se haya abandonado una acción, por ejemplo, ¿no? En el caso de una asociación de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Si realmente ocurriera eso, que sería un tema de gravedad institucional, por las cuestiones que estarían en debate, el Ministerio Público Fiscal no tiene la suficiente estructura como para poder avanzar. Entonces, me parece que algo importante sería, primero, llegado el momento de la sanción de una ley, ¿sí? Que haya un acompañamiento también del resto de la estructura del Ministerio para poder dotarla de las herramientas técnico-operativas que le permitan poder hacer frente a estas circunstancias eventuales. Pues si no, resulta operativamente imposible. Esto tiene que ver con el rol. Y otra de las cuestiones que estaba viendo es que hay uno de los artículos, que es el 171, si no me equivoco. Bueno. Hay uno de los artículos, creo que es el 171, que establece el tema o mejor dicho, habla de la cuestión de la representatividad, ¿sí? Que es otro de los puntos fuertes de mi opinión, porque nosotros cuando se trata de acciones colectivas tenemos dos temas. Uno se da con las asociaciones. En general, las asociaciones que las inician, CODE, CUCU, ADUC, uno ya sabe que detrás de, o sea, nos allana un poco el camino, porque detrás de todo eso hay un estudio a conciencia de una situación en concreto, hay un análisis bastante más preciso de las situaciones, uno sabe y ve y conoce a muchas de las personas que realizan las presentaciones y no solamente están legitimadas desde el punto de vista, digamos, documental, ¿sí? Las personerías y demás, sino que tienen unos requisitos de representatividad, ¿sí? Que no importan o no conllevan a que el Ministerio tenga que andar inmiscuyéndose en cuestiones a ver si ese colectivo que se está representando está debidamente representado. Lo que sí ocurre, y está en el proyecto, con las causas iniciadas por particulares de derechos, o sea, por personas individuales, ¿sí? Titulares de derechos en representación de un colectivo, que muchas veces uno no sabe hasta qué punto ese colectivo está debidamente representado. Acá la ley hace algo que me parece de importancia, es darle al juez una serie de directrices que le permitan analizar, ¿sí? Cuáles son las circunstancias que le darían la idea de que esa persona que se presenta en defensa de los derechos de muchas otras personas de un colectivo, ¿sí? Tiene la representatividad suficiente. Y en caso de que entienda que no cumple con los estándares necesarios para ello, tiene la opción de suplirlo, de suplantarlo, de buscar una alternativa. Digo, como para cerrar, respecto de las asociaciones colectivas, abandono de la acción y la necesaria intervención del Ministerio Público. Estaría bueno, desde mi opinión, que esta misma tesitura que se toma respecto de los individuos, personas físicas,
que intentan representar un colectivo y no cumplen los estándares que se le da al juez la posibilidad de sustituir, si llegara a ocurrir que alguna asociación abandona la acción, ¿sí?, o no la proceda por alguna circunstancia, que el juez también tenga la posibilidad de pedir, ¿sí?, a alguna otra asociación la sustitución de la acción para que no caiga esto en saco vacío. De esa manera se cumplen dos requisitos, o mejor dicho, se cumplen dos metas. Una, no se pone en cabeza el Ministerio Público Fiscal, hoy y como está planteada la cuestión, ¿sí?, una tarea que probablemente sea faraónica y no pueda llevarse adelante debidamente, ¿sí?, y por otra se da respuesta a una situación que hoy no tiene respuesta. Esto es todo lo mío. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Ahora vamos a pasar a cerrar el panel con la disertación del doctor Walter Krieger sobre jurisprudencia sobre acciones colectivas. El doctor es justamente doctor en Derecho por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, es posgraduado en Responsabilidad Civil, Gracias. Profesor universitario, ponente y autor de diversos artículos y libros en materia de Derecho del Consumidor. Doctor, hacemos la palabra. Muchas gracias. Las gracias por la invitación ya fueron dadas por Carlos en la apertura, así que bueno, adhiero a ellas. Una sola reflexión, la felicidad de volver a ver gente y de poder hablar y de poder compartir, y la rara sensación que tenía hoy a la mañana cuando venía para acá de ponerme pantalones y el traje entero, ¿no? Pues las charlas por Zoom eran con la camisa, el saco, un shortcito y ojotas, y la rara sensación de volver a estar entero, ¿no?, después de tantos años es una linda sensación. Así que bueno, feliz de poder volver a compartir estos momentos. Doy cuenta que con Federico no hemos hablado antes de preparar lo que íbamos a decir, pero vamos a tocar casi los mismos temas. Si bien la organización excelente del Congreso fijó los temas hace mucho tiempo, ¿no?, y este tema de las novedades jurisprudenciales en materias de acciones colectivas me había sido asignado hace como 2 o 3 meses, hubo un frenesí de la Corte en el último tiempo, sobre todo la última semana de octubre, que se puso a trabajar sobre algunos temas que son muchos los que habló Federico hace un ratito nada más, ¿no? Entonces, me parece que lo interesante es empezar a ver para dónde ha ido la Corte en materia de beneficio de gratuidad, tema que seguramente han escuchado tangencialmente, el tema de competencia de las acciones colectivas, y acá la Ciudad de La Plata ha tenido un rol protagónico, y una asociación de acá de La Plata, CEPIS, ha tenido un rol preponderante, y por último, algunas cuestiones de la Cámara Civil y Comercial Federal en materia de publicidad, de acciones colectivas, de cómo hacer la publicidad, que va un poco en línea con el texto que señalaba Federico en materia de lo que está establecido o proyectado en los proyectos de código. Respecto a gratuidad, me parece que también antes de empezar a ver lo que dijo la Corte hay que ver un poco el contexto. Desde el 6 de febrero del 2020, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial tiene convocado un fallo plenario, o sea, están analizando, todavía obviamente no ha salido, para discutir justamente el alcance del beneficio de gratuidad, no del 55 de la Ley de Defensa del Consumidor, sino del 53. Es un caso de un individuo, son iniciales contra Falabella, pero la Cámara Comercial, tanto en acciones individuales de consumo como en acciones colectivas, cuando se le pide que se expida el tribunal de primera instancia sobre el alcance del beneficio de gratuidad, el proveído que sale en automático es, hasta tanto no resuelva la Cámara de Apelaciones esta convocatoria plenario, no vamos a decir nada, ¿no? Entonces, evidentemente hay una discusión en el seno de la Cámara Comercial respecto a este tema, y me parece que tangencialmente la Corte ha querido bajar algunos lineamientos a esta discusión, como ya lo ha hecho en otras oportunidades. Me acuerdo cuando la Cámara Civil discutía en fallo plenario, lo que terminó siendo el plenario Barrio, donde también la Corte, previo al plenario, había bajado alguna línea, distinto a lo que la Cámara Civil dijo en Barrio, y por eso después se produce esta contradicción en donde la Corte revoca ese fallo plenario, ¿no? Entonces, me parece que ahí la Corte está bajando línea en este fallo primero del 25 de octubre, ADUC contra AISA, marcándole línea a la Cámara Comercial, me parece, donde el criterio que tiene que imperar es el del criterio amplio,
¿no? del beneficio de gratuidad, entendiendo que no solamente el beneficio de justicia gratuita, usando la terminología que contienen los artículos 53 y 55 de la Ley de Defensa del Consumidor, abarca la eximisión de las costas del proceso, sino también, no solamente abarca la tasa de justicia, sino que también abarca las costas del proceso. Costas del proceso que en la discusión parece que están solamente reducidas a la responsabilidad por los honorarios una vez que termina el proceso. Pero nos olvidamos que la responsabilidad de las costas implica también un montón de costas de tramitación del proceso, ¿no? Sellados de oficios, anticipos de gastos de los peritos. Digo, entender que el beneficio de justicia gratuita trasciende la responsabilidad por el pago de la tasa de justicia, es entender que también hay que garantizar la gratuidad de la transición. Ayer tuvimos la suerte de juntarnos algunos con Gabriel en su quinta y tener una charla informal y un momento distendido, y Gabriel recordaba un poco la historia de cómo fue la redacción del artículo 42, ¿no? de la Constitución. Y cuando uno relee, que está disponible, se entra en el Infoleg, cuando uno entra al link de Constitución Nacional, puede entrar a ver la transcripción taquigráfica de los debates de la Convencional Constituyente del 94. Cuando uno ve lo que decía Roberto Irigoyen respecto del alcance de gratuidad, claramente lo explican directamente, o sea, no hay que hacer una interpretación demasiado compleja. Dicen claramente que gratuidad es todo, es remover cualquier obstáculo para que el consumidor pueda acceder a la justicia. Entonces, resulta casi imposible sostener una interpretación en contrario cuando el propio constituyente nos está diciendo que lo que tenían en miras era una gratuidad extendida, una gratuidad amplia, ¿no? Que abarque la tasa de justicia, pero que abarque también los gastos para poder litigar, para que el proceso pueda seguir adelante, y también la responsabilidad por las costas para que las costas no funcionen como un elemento disuasorio del sujeto para reclamar. Y acá yo entiendo que los colegios de abogados muchas veces me dicen, ¿y qué pasa con el honorario del abogado, que trabaja y después no cobra? O los argumentos de quienes están del otro lado del mostrador, de los proveedores, de, pero la gratuidad va a fomentar la aventura jurídica. Me van a fomentar de que cualquiera reclame cualquier cosa y que meta cualquier cosa. Mi ejercicio profesional pasa básicamente por ser abogado de parte actora, ¿no? Y lo que les puedo contestar desde mi experiencia personal es que a mí no me gusta laburar gratis. Y creo que a nadie le gusta trabajar gratis, ¿no? Entonces, De la Rúa, cuando era profesor de Derecho Procesal, antes de meterse en la política, bueno, historia aparte, sostenía, como profesor de Derecho Procesal, que el primer juez de la causa tenemos que ser los abogados, ¿no? Que el primer análisis del asunto que se nos trae adelante somos los abogados, los que tenemos que entender si el asunto tiene o no tiene la seriedad suficiente para llevarlo a los tribunales somos los abogados, y por lo tanto, si a mí me están diciendo, mire, usted inicie esta locura que si le sale mal no cobra, ese va a ser mi primer elemento que me va a disuadir de iniciarlo. Entonces, la gratuidad va a funcionar también como, al contrario sensu de lo que plantean muchos los abogados de la empresa, la gratuidad va a funcionar como un elemento que me va a disuadir de iniciar una demanda de la cual no tenga por lo menos un alto grado de probabilidad de que va a funcionar, porque si inicio una locura, lo que me va a funcionar es que voy a laburar 4 años gratis. Y no creo que a nadie le guste ese escenario, ni nadie hace esto por amor al arte. Entonces, me parece que la gratuidad extendida, inclusive de las costas, de ninguna manera afecta al detrimento, afecta el honorario del abogado. Tampoco implica que la gratuidad el abogado no deba cobrar, podrá tener un pacto de cuota litis, podrá tener y participar del resultado del pleito, pero claramente tendrá que medir bien la bala y ver si lo que está planteando es proponible o no antes de aventurarse a una cuestión. Es cierto que cuando salió el fallo de ADUC con AISA, muchos salieron a decir, y esto es extendible a las acciones individuales, ¿y por qué? O si podemos hacer una distinción entre gratuidad de acciones colectivas y gratuidad de acciones individuales. Y ahí me parece que es la propia Corte la que está diciendo, y esto también va a tener que ir a acciones individuales. Porque uno de los argumentos que utiliza la Corte para decir que beneficio de justicia gratuita y beneficio de litigar sin gastos son exactamente la misma cosa, es decir, no tenemos que distinguir allí donde la ley no distingue. Y si el texto del 53 y el texto del 55 son exactamente iguales, siguiendo lo que la Corte nos está diciendo, no podemos distinguir donde la ley no distingue. Entonces, ¿por qué a uno le vamos a decir que sí y al otro le vamos a decir que no? Así que me parece que este antecedente de ADUC con AISA
marca una línea general. Pero parece que a los 3 días, pues este fallo de ADUC es del 25 de octubre, el 28 de octubre, la Corte también quiso decir, bueno, pero esperen que esta regla general de criterio amplio de gratuidad tiene un límite. Y es que efectivamente el conflicto que estamos resolviendo sea considerado una relación de consumo independientemente del resultado, ¿no? Saca un fallo que se llama Acuden contra Banco de la Provincia del Neuquén. No sé quién eligió las iniciales de la asociación, ¿no? Bastante creativo, hay que reconocerlo. El conflicto ahí era donde la asociación había iniciado una acción colectiva contra el Banco del Neuquén pidiéndole que cesen el cobro de los cargos que percibía por la tramitación de los oficios judiciales y tanto el juez de primera instancia como la Cámara Federal de Neuquén habían rechazado la acción diciendo que entre quien diligencia un oficio judicial y el banco no había una relación de consumo y le impone las costas a la asociación actora. La Corte no se mete a revisar si efectivamente había o no había relación de consumo, diciendo esto fue debidamente tratado por los tribunales de la instancia anterior, no me voy a meter, esto es derecho común, no es materia de recurso, pero respecto del 55 lo que dice es, bueno, si acá no hay relación de consumo, entonces no se aplica el plexo protectorio de los consumidores y por lo tanto no rige la gratuidad del 55. ¿No? Polémico, pero establece una regla, ¿no? Para que haya aplicación de las reglas de consumidor, para que haya aplicación del principio de gratuidad, que el conflicto sea de consumo. Si el conflicto es de otra cosa, regirá las normas del derecho común, en este caso el principio objetivo de la derrota, la asociación deberá cargar con las costas. Me parece que fue este juego de entre ADUC y AISA y esta regla de Acuden, me parece que es el lineamiento que la Corte ha querido bajar sobre cómo debería resolverse la cuestión de las costas. Federico hacía mención al Código de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código Procesal para la Justicia de las Relaciones de Consumo, y ahí el tema de la gratuidad va en estas líneas, ¿no? El Código expresamente plantea la gratuidad de los procesos tanto individuales como colectivos. El proyectado Código de Santa Fe sigue una línea igual. El anteproyecto también metiéndose, si bien es un anteproyecto de normativa sustancial, de normativa de fondo, se mete y aclara también el tema de la gratuidad. Me parece que la jurisprudencia está atendiendo y la normativa a confluir en esta idea de que las costas no pueden funcionar como un elemento, como una herramienta que disuada de meter el reclamo. Lo que sí asegurémonos, como nos dice la Corte, es que si vamos a decir que es un conflicto de consumo, probemos mínimamente que hay una relación de consumo, independientemente del resultado posterior, ¿no? Este es uno de los temas, la gratuidad. El otro tema, les decía, es la competencia. Ahí Federico decía, necesitamos que una ley de procesos colectivos dirima las cuestiones de competencia. La Corte, en este fallo también del 28 de octubre, Estado Nacional con CEPIS, sobre inhibitoria, también es muy claro respecto a las reglas de la competencia. CEPIS, una asociación de defensa del consumidor, plantea en el Juzgado Federal de acá de La Plata una acción colectiva cuestionando la modificación y el aumento de las tarifas del gas aprobadas por Enargas, organismo de control de la empresa de gas que está en Buenos Aires, en Capital. Entonces, frente a esta acción colectiva que se inicia en el Juzgado Federal de La Plata, el abogado o la representación del Estado inicia ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal de Capital una acción inhibitoria diciendo no, este litigio que inició CEPIS tiene que venir al Juzgado Federal de Capital porque el organismo que emitió la resolución tiene su domicilio y su sede en Capital Federal y por lo tanto que venga acá a Capital. Y se genera un interés positivo de competencia, porque el Juzgado Federal de La Plata había aceptado la competencia, no es que se había declarado incompetente. Entonces, teníamos dos jueces diciendo, esta causa es mía, ¿no? Los dos querían intervenir, no es que decían, ninguno se quería hacer cargo del problema, o uno decía es el otro y se empezaba a pelear a ver quién se hacía cargo. Los dos estaban asumiendo la competencia para entender en esta acción colectiva. La Corte interviene para resolver este conflicto de competencia, declara la competencia del Juzgado Federal de La Plata, le rechaza la inhibitoria al Estado Nacional y le plantea
o lo que plantea es que el criterio de la Corte es el fortalecimiento de la justicia federal de las provincias. Por lo tanto, nos está dando, independientemente del lugar donde se haya emitido el acto que se quiera cuestionar, ¿no? Entonces, si hay un criterio fortalecedor de la justicia federal de las provincias, claramente la Corte lo que nos está diciendo es cualquier juzgado federal va a poder intervenir. No necesariamente tienen que venir a Buenos Aires, mucho menos va a haber competencia originaria por ya el criterio que adoptó la Corte ya en el 2005, 2006, de que las acciones contra las provincias o contra el Estado Nacional ya no son más competencia originaria de la Corte, sino que tienen que transitar todo el camino de la justicia federal. Pero digo, la Corte ha empezado a decir la competencia para estas cuestiones es de la justicia federal de las provincias. También empieza un poco a marcar la cancha respecto de la incompetencia, si quieren, entre comillas, de la justicia ordinaria de las provincias en cuestiones donde hay derechos federales en juegos, ¿no? Si la causa está relacionada con cuestiones netamente provinciales, no entiendo por qué la justicia ordinaria de esa provincia no podría intervenir. Ahora, si quiero cuestionar una resolución del Enargás, claramente voy a tener que ir a la justicia federal de la provincia. ¿Cómo evitamos la superposición de acciones? Bueno, con el registro que creó la Corte ahí en la acordada 34, donde establece las pautas y las reglas de la prevención. Eventualmente tendrán que ver con esto que también dice la misma acordada, cuál es la causa que está más avanzada, cuál es el que tiene la mejor representación adecuada, cuál es la que tiene mayor posibilidad de éxito. No nos olvidemos que una de las pautas para que el juez diga quién se tiene que hacer cargo o cuál es la causa que va a avanzar, es aquella que entienda que tiene mejor probabilidad de éxito. Hay una ayudita extra ahí a que el derecho sea efectivamente tutelado. Entonces, en materia de competencia, me parece que la Corte también ha empezado a bajar línea a falta de una ley que diga cómo se resuelven estas cuestiones. Resulta también interesante dejar claro que la Corte también ha resuelto ya en 3 oportunidades, la causa de Nisman es otra, y hay otras 2, los conflictos de competencia entre la justicia de consumo de la ciudad o la justicia de la ciudad y el fuero ordinario de la capital federal. Porque eso también va a tener una regla distinta cuando el conflicto sea entre la justicia de la ciudad y la justicia federal. La Corte lo que ha dicho en esos casos, tanto en Nisman como en otras 2 causas, es que los conflictos de competencia entre la justicia de la ciudad y la justicia ordinaria de la capital federal, la justicia nacional, los tiene que resolver esos conflictos el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, ¿no? Digo, para ver dónde va a venir el conflicto cuando le digamos al juez civil, al juez comercial, mire, usted ya no es competente de esta cuestión, o cuando tengamos estos conflictos de competencia positiva, porque el juez civil no va a querer largar la causa de consumo, o el juez comercial no va a querer largar la causa de consumo, el conflicto de competencia, le dijo la Corte, lo resuelve el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad. Regla que no aplica cuando el conflicto de competencia es con un juzgado federal, donde la Corte no dijo nada, pero a raíz de lo que vemos en este fallo Cepis, aparecería ser que o resuelve ella el conflicto de competencia, la propia Corte, o tendrá una preeminencia de la justicia federal. Esto lo pienso sobre todo en materia de telecomunicaciones, en materia de salud, en materia que son materias que propiamente se ha venido haciendo cargo la justicia civil y comercial federal. Y la tercera cuestión, que parece una novedad jurisprudencial, ya no es tan nueva, es del año pasado, pero en materia de publicidad, 2 veces en una misma causa, Unión de Consumidores y Unidos contra Obra Social de la Unión Personal la Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación, así de larga es, la Sala 2 de la Cámara Federal Civil y Comercial Federal ha señalado 2 reglas en materia de publicidad. En este caso, lo que se está discutiendo es una acción colectiva para pedirle a una obra social que cese en una práctica abusiva de cuando las mujeres llegan a los 60 años de edad, los hombres a los 65 y se jubilan, la obra social le dice, bueno, ahora llegaste al PAMI, gracias por los servicios prestados, y los desafiliaban ipso iure, ¿no? Entonces, lo que se le pidió fue el cese de esta práctica y la reafiliación de los sujetos que habían sido víctimas de esta práctica. En primera instancia, cuando la Cámara dicta la medida cautelar revocando el rechazo del juez de primera instancia,
habla de la publicidad, del tipo de público que es beneficiado por esa medida, del tipo de público al cual la acción está direccionada, y por lo tanto, más allá de publicar en la página web y de publicar en redes sociales la existencia de la acción y los alcances de la medida, manda a que la medida cautelar y la existencia de la acción sea publicitada en prime time de televisión de aire y en un diario de mayor tiraje a elección de la asociación, que podía ser o Clarín o La Nación. Y el prime time de la televisión tenía que ser entre Telefe o Canal 13. Atendiendo que como los beneficiarios de la medida eran personas mayores que se informan a través de esos medios, ese era el medio adecuado para dar a conocer la medida. Obviamente esto mucho no le gustó a la obra social, que tuvo que salir a pagar varios segundos de aire en Showmatch un viernes a la noche, que sale bastante plata, y una solicitada bastante grande en Clarín, que también sale bastante plata. No contento con esto, la asociación, la demandada, cuando se le indicó que tenía que publicitar esta medida cautelar en su página web, medio que la escondió, ¿no? La puso en un lugar donde para poder acceder a ver la información había que hacer como 5 o 6 clics, y lo que hizo para informar respecto de esta medida era copiar y pegar en una letra bien chiquitita la medida cautelar entera, que tenía como 20 carillas. O sea, claramente una persona, un adulto mayor, beneficiario de esto, no se iba a enterar nunca, y por lo tanto el año pasado la misma sala le manda a rectificar la información, le dice que tiene que informar de estos beneficios apenas uno ingresa, tiene que tener un banner con la existencia de la medida, los alcances, la existencia de la medida cautelar, pero además equipara la publicidad de la medida y la publicidad de la acción colectiva con el deber de información. Entonces le exige que la información sea dada en lenguaje claro, que el mensaje sea eficaz, en letra grande, que no puede transcribir la medida cautelar, sino que tiene que explicar cuál es el contenido, cuáles son los alcances. Hace un paralelismo entre el deber de información y el deber de publicidad de las medidas cautelares y de la publicidad de la existencia de la acción, para que los beneficiarios de esa acción puedan comprender qué era lo que se estaba tratando. Me parece que por ahí también debe barruntar la cuestión, por ahí debemos avanzar. El proyecto de código, como dijo Fede, va por ahí. Me parece que los códigos procesales y las leyes de regulación de las acciones colectivas, esta es una premisa que debería indudablemente estar, porque hace el efectivo ejercicio de los derechos. Así que parece que ahí tenemos todo un panorama de cuestiones para dónde está yendo la Corte, para dónde está yendo la jurisprudencia en materia de acciones colectivas. Es un camino que se hace día a día, porque se hace construyendo a partir del ensayo y error, a falta de normativa, a ver cuáles son los criterios del juzgado, que son códigos procesales dentro de los códigos procesales, ¿no? Y donde uno los va descubriendo a medida que uno va pidiendo las cosas. Pero bueno, así es el camino que hay que construir, que no queda otra que es ir hacia adelante. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.